There's a little more tension between the U.S. and China tonight as the Trump administration looks to control Venezuelan oil exports. And that rising tension is happening as Prime Minister Mark Carney is set to visit China next week. Also, Carney and other world leaders continue to navigate President Trump's focus on Greenland, a Danish territory. Experts say if the U.S. took the Arctic island by force, there's very little other countries could actually do about it. Los cambios institucionales más relevantes no siempre surgen de declaraciones o rupturas visibles, sino de la consolidación de una nueva capacidad estatal. El 2 de diciembre de 2025, en una rueda de prensa celebrada en Ottawa, el gobierno canadiense confirmó la liberación de un nuevo paquete presupuestario, destinado a la construcción de dos grandes rompehielos polares, cuya entrega está prevista para principios de la década de 2030. El anuncio, aunque presentado como una más de las diversas inversiones en infraestructura, formalizó un punto de inflexión estratégico que se venía articulando entre bastidores en la defensa y la política exterior canadiense desde mediados de 2023. Más que un proyecto de renovación logística, el Plan Federal representa una reconfiguración del régimen de soberanía operativa en el Ártico, con consecuencias directas sobre la estructura de cooperación entre Canadá y Estados Unidos. Por primera vez en más de 50 años, la reivindicación canadiense sobre el paso del noroeste deja de ser solo un argumento jurídico y comienza a estar respaldada por una presencia física permanente, en aguas que hasta entonces Washington había tratado como ruta internacional. El cambio de postura, discreto en su forma, rompe con un patrón histórico en el que Ottawa reivindicaba derechos, pero no ejercía control. La construcción de puertos, la ampliación de la vigilancia costera y la previsión de operaciones navales durante todo el año indican que el gobierno canadiense no solo pretende afirmar su soberanía, sino ejercerla efectivamente sobre la base de la capacidad técnica instalada y el respaldo logístico autónomo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. En informes internos divulgados por centros de análisis vinculados al Congreso de los Estados Unidos, el cambio canadiense fue calificado como estratégicamente significativo para los intereses de seguridad continental. Aunque no representa una ruptura formal con los Estados Unidos, la nueva postura implica crecientes tensiones operativas en el ámbito de la OTAN y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAD. La cuestión del paso del noroeste, tradicionalmente tratada como un desacuerdo jurídico sorteable entre aliados, pasa a implicar variables prácticas, buques que deberán someterse a inspecciones, pagos por servicios de navegación, aplicación de normas medioambientales y exigencia de pilotos locales para las travesías. Al transformar la abstracción jurídica en un control de facto, Canadá obliga a reevaluar el equilibrio diplomático establecido desde 1988, cuando el Acuerdo de Cooperación Ártica permitió a los Estados Unidos transitar por la región con previo aviso, pero sin alterar su posición sobre la naturaleza internacional de esas aguas. Ahora, el requisito de conformidad operativa podrá aplicarse incluso a los buques militares de los países miembros de la Alianza Atlántica, lo que modifica el régimen tácito de excepciones basado en la confianza recíproca. La reacción en Washington sigue siendo contenida, pero los interlocutores del Departamento de Estado ya han manifestado su malestar por la forma en que Ottawa está tomando las decisiones de manera unilateral. Los parlamentarios vinculados al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes consideran que la consolidación de la infraestructura canadiense puede limitar, en la práctica, la libertad de navegación de los buques estadounidenses en rutas consideradas críticas para el abastecimiento estratégico y el desplazamiento de activos navales entre los océanos Atlántico y Pacífico.
La preocupación no es solo por el precedente jurídico, sino por la señal de que aliados cercanos pueden, bajo determinadas presiones, reorganizar sus prioridades geopolíticas en desacuerdo con las expectativas tradicionales de coordinación continental. El efecto de esto sobre los demás miembros de la OTAN aún se está analizando, pero ya hay constancia de reuniones técnicas entre representantes de países nórdicos interesados en ampliar su propia presencia en el Ártico, en sintonía con el giro canadiense. Este movimiento sugiere que la reconfiguración del norte puede evolucionar de una cuestión bilateral a una transformación estructural más amplia, que afecte al modelo de gobernanza del Ártico en el ámbito multilateral. En la práctica, la situación actual es el resultado de un proceso acumulativo iniciado años atrás, pero catalizado por presiones recientes. Las medidas comerciales unilaterales impuestas por Estados Unidos a partir de 2024, sumadas a declaraciones públicas despectivas sobre la autonomía canadiense, aceleraron la percepción interna de que depender de acuerdos tácitos con Washington ya no ofrecía garantías de estabilidad. La reacción de Ottawa, articulada por sectores técnicos del Ministerio de Defensa y de Infraestructura, priorizó inversiones tangibles en puertos, rompehielos, sensores y presencia militar en el norte. El plan de ejecución, divulgado por etapas, evita la retórica nacionalista, pero revela una creciente ambición operativa y un deseo explícito de que la soberanía sobre el corredor logístico del Ártico sea reconocida no solo por derecho, sino por ejercicio continuo y verificable. Este tipo de cambio rara vez atrae la atención inmediata de la opinión pública, pero los expertos en seguridad regional y comercio marítimo señalan que la creación de una capacidad logística soberana altera el cálculo de riesgo y poder para todos los actores involucrados. La mera existencia de puertos funcionales y embarcaciones capaces de patrullar en invierno hace que la autoridad canadiense sea menos cuestionable en la práctica, independientemente de que Estados Unidos mantenga divergencias jurídicas formales. En otras palabras, la presencia altera la lógica del argumento. La tendencia es que, a lo largo de la próxima década, el foco de las disputas pase del ámbito declarativo al operativo, y que el debate sobre la legalidad sea sustituido gradualmente por negociaciones sobre protocolos de acceso, reciprocidad y estándares técnicos exigidos. Por lo tanto, seguir estas transformaciones institucionales de forma continua y detallada permite comprender no solo lo que cambia en las declaraciones, sino lo que se rediseña en los mecanismos de poder. Al observar atentamente cada movimiento en este tablero, podemos ver cómo los aliados reconfiguran su posición, no por ruptura, sino por reconstrucción de la propia presencia. Es en este contexto que el debate sobre la soberanía canadiense en el Paso del Noroeste deja de ser tratado como un impasse jurídico residual para convertirse en objeto de disputas prácticas entre distintos modelos de gobernanza territorial en el Ártico. Desde el momento en que Canadá asume la construcción de una infraestructura autosuficiente para la supervisión, la regulación y la prestación de servicios, en aguas hasta entonces inexploradas, el centro del debate se desplaza hacia los mecanismos mediante los cuales se ejerce la autoridad en regiones sujetas a múltiples interpretaciones del derecho internacional. El propio concepto de aguas interiores, base del argumento canadiense desde 1946, adquiere ahora contornos operativos, ya que deja de depender exclusivamente de la retórica jurídica para encontrar expresión en actos verificables. Presencia continua, cobro de tarifas, imposición de normas medioambientales y supervisión activa del tráfico marítimo. La evolución de esta presencia altera las relaciones con los socios tradicionales,
e impone a los organismos de defensa y diplomacia estadounidenses el reto de reaccionar sin sentar precedentes que puedan ser invocados por otros actores globales con pretensiones expansionistas, como Rusia y China. A partir de este punto, la intersección entre la soberanía nacional, la logística comercial y la seguridad continental exige un tipo de coordinación más densa, capaz de acomodar intereses contradictorios dentro de alianzas preexistentes. El NORAD, concebido como un mecanismo binacional de defensa aeroespacial entre Estados Unidos y Canadá, resulta insuficiente para hacer frente a las nuevas exigencias impuestas por la apertura económica y militar del Ártico. La tensión entre la cooperación táctica y la divergencia estratégica se hace más visible, especialmente cuando buques estadounidenses, chinos o rusos comienzan a utilizar el paso del noroeste con creciente frecuencia, a menudo bajo pabellones de conveniencia, operando entre las lagunas normativas que persisten, mientras no haya un entendimiento consolidado sobre los parámetros de regulación. El resultado es un entorno de ambigüedad controlada, en el que cada parte intenta avanzar discretamente en sus posiciones institucionales, sin provocar una ruptura frontal con los demás actores involucrados. Esta convergencia ayuda a comprender por qué las inversiones canadienses en rompehielos, radares, infraestructura portuaria y entrenamiento militar en el norte no están siendo analizadas de forma aislada por Washington, sino como parte de un acuerdo más amplio de reposicionamiento geopolítico. En recientes reuniones del Consejo Ártico y en encuentros paralelos de la OTAN, los diplomáticos europeos han manifestado su apoyo tácito a las reivindicaciones canadienses, especialmente aquellos países que se enfrentan a retos similares para consolidar el control sobre aguas estratégicamente relevantes en sus propias regiones. Suecia y Finlandia, recién integradas en la Alianza Atlántica, han cooperado con Canadá en ejercicios conjuntos de patrullaje polar e interoperabilidad logística, lo que indica que no se descarta la construcción de un frente nórdico en el Ártico. El avance de estas cooperaciones técnicas, aunque no se hayan formalizado en acuerdos multilaterales, refuerza el carácter estructural del giro canadiense, lo que indica que la política ártica de Ottawa ha comenzado a funcionar a su propio ritmo, aunque mantenga formalmente los vínculos históricos con Washington. Desde el punto de vista jurídico, la disputa en torno a la clasificación del Paso del Noroeste como estrecho internacional o aguas interiores sigue sin resolverse. El artículo 38 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, frecuentemente citado por las autoridades estadounidenses, garantiza el derecho de paso inocente por estrechos utilizados para la navegación internacional. Canadá, por su parte, argumenta que la geografía única de su región ártica, compuesta por archipiélagos y canales internos, justifica una excepción al régimen general. Durante décadas, esta discrepancia se ha gestionado mediante el silencio estratégico y acuerdos de notificación previa, como el firmado en 1988. Sin embargo, la consolidación de una presencia operativa cambia el peso relativo de cada argumento. Lo que antes era una cuestión de interpretación jurídica pasa a medirse en términos de capacidad instalada, control efectivo y aceptación práctica por parte de los usuarios de la ruta. La previsión de que para 2035 el tráfico anual por el paso pueda alcanzar hasta el 5% del comercio marítimo mundial amplía aún más la relevancia de la cuestión, especialmente si consideramos que ese volumen correspondería a cientos de miles de millones de dólares en circulación anual. Esta nueva escala de relevancia también atrae intereses extrarregionales, como el de China, que se autoproclama estado cercano al Ártico y que ha estado invirtiendo fuertemente en tecnología rompehielos, misiones científicas y participación en proyectos de infraestructura en países nórdicos,
Para Pekín, el reconocimiento tácito del Paso del Noroeste como vía internacional permitiría el acceso continuo a rutas alternativas de transporte estratégico, reduciendo la dependencia de canales bajo influencia estadounidense, como el de Suez y el de Panamá. Para Washington, esto representaría no solo un riesgo logístico, sino una vulnerabilidad militar directa, ya que debilitaría el perímetro defensivo del continente norteamericano frente a embarcaciones no aliadas. En documentos confidenciales del Pentágono, filtrados parcialmente a la prensa especializada, los analistas de defensa describen la apertura de la ruta ártica como un desafío de doble naturaleza. Al mismo tiempo que facilita el comercio con socios fiables, aumenta el riesgo de acceso por parte de adversarios estratégicos sin mecanismos eficaces de contención legal. La paradoja institucional que surge es la siguiente. Al insistir durante décadas en que el Paso del Noroeste era internacional, Estados Unidos creó las condiciones jurídicas para que otros actores utilizaran la misma lógica, en contra de sus propios intereses. A partir del momento en que Canadá desarrolla la capacidad para supervisar, regular y ofrecer servicios a lo largo de la ruta, la presión recae sobre Washington para que revise su posición histórica. Sin embargo, esto requeriría admitir que la estrategia anterior era errónea y que la insistencia en la libertad de navegación sin restricciones puede, a largo plazo, beneficiar más a los adversarios que a los aliados. No hay consenso sobre cómo llevar a cabo este cambio, pero sectores técnicos vinculados al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional han defendido enfoques más pragmáticos, con énfasis en la seguridad compartida y el fortalecimiento del control continental por parte de aliados confiables. La aceptación tácita de la presencia canadiense, incluso sin reconocer formalmente la soberanía sobre las aguas, parece ser una posibilidad en análisis, especialmente si se vincula a protocolos de interoperabilidad y reciprocidad que mantengan la cohesión del sistema defensivo regional. La observación continua de estas articulaciones institucionales permite comprender cómo reacciona el sistema no solo a las declaraciones públicas, sino sobre todo a la materialidad de las acciones gubernamentales. La construcción de rompehielos, la modernización de puertos y el aumento de la presencia militar no son solo respuestas logísticas, son instrumentos de reposicionamiento estratégico que indican la dirección que los países pretenden seguir en los próximos años. Para quienes siguen el funcionamiento de las estructuras de poder en entornos geopolíticos sensibles, identificar estas señales con antelación es esencial para comprender los dilemas que aún están por consolidarse. Sobre la base de los datos observados, la actuación de Canadá en el Paso del Noroeste ha sido interpretada de manera ambivalente por los analistas del derecho internacional y la geopolítica contemporánea. Una línea relevante de interpretación jurídica entiende que el refuerzo de la infraestructura y la ampliación de las actividades de fiscalización constituyen medios legítimos para concretar una reivindicación histórica sustentada por la continuidad geográfica y el ejercicio prolongado de la soberanía sobre archipiélagos considerados internos. Por el contrario, otros expertos consideran que este movimiento puede estar produciendo un efecto estructural más sensible, al acercar aguas históricamente disputadas a un régimen de control exclusivo, sin que se haya producido una resolución multilateral formal. Esta fricción entre la base normativa y la capacidad de ejecución reactiva reaviva los debates clásicos sobre la proyección del poder estatal en las zonas fronterizas, sobre todo cuando estas zonas concentran intereses relacionados con el clima, la seguridad y la explotación de recursos minerales estratégicos. A medida que la presencia canadiense se consolida a través de la práctica cotidiana, el sistema jurídico internacional se ve presionado
a reconsiderar sus propios límites interpretativos y criterios de reconocimiento. Los análisis sobre los efectos a largo plazo de esta dinámica siguen divididos. Algunos estudiosos sostienen que la intensificación de la presencia canadiense puede estimular iniciativas similares en otras regiones del Ártico, involucrando a países como Noruega y Dinamarca, que mantienen disputas latentes relacionadas con rutas marítimas y delimitaciones con Rusia y Estados Unidos de América. Según esta interpretación, el principal riesgo sería la sustitución gradual de un régimen basado en la coordinación institucional por un escenario fragmentado, compuesto por zonas de control nacional con normas propias, lo que debilitaría instrumentos multilaterales como el Consejo Ártico y los mecanismos previstos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En sentido contrario, hay interpretaciones que ven en la postura canadiense un ejemplo de anticipación administrativa, capaz de articular la soberanía, la prestación de servicios y la cooperación logística, siempre que vaya acompañada de protocolos claros y canales permanentes de diálogo operativo. Desde esta perspectiva, el proceso podría incluso contribuir al fortalecimiento de la gobernanza regional. Si otros estados adoptaran estrategias similares, basadas en compromisos verificables de sostenibilidad y respeto mutuo, el centro del debate se desplaza, por tanto, de la legitimidad abstracta de las pretensiones a la forma concreta de su implementación, en un entorno en el que las fronteras entre el interés nacional y la estabilidad internacional siguen siendo difusas. La particular sensibilidad de la ruta del noroeste se deriva de la participación de dos aliados estratégicos históricos, vinculados por tratados de defensa mutua, interoperabilidad tecnológica y cooperación en materia de inteligencia. La posibilidad de divergencias prácticas entre Canadá y Estados Unidos de América en aguas consideradas fundamentales para la seguridad continental introduce un escenario inusual en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No se trata de un enfrentamiento explícito, sino de un reajuste gradual de las expectativas institucionales que aún no se ha formalizado. La ausencia de una posición oficial de la Alianza Atlántica sobre el estatuto jurídico del Paso mantiene el espacio en una condición de ambigüedad funcional, en la que cada avance canadiense es tolerado y seguido con cautela por Washington y sus socios. Este equilibrio provisional configura una especie de armisticio interpretativo, cuyos efectos concretos solo podrán evaluarse plenamente cuando la infraestructura prevista esté efectivamente en funcionamiento. Los expertos asociados a centros de análisis estratégico de los Estados Unidos de América consideran que la continuidad de este proceso, sin mediación multilateral, puede llevar al gobierno estadounidense a reevaluar su postura histórica, sobre todo si otras potencias invocan el precedente canadiense para justificar controles similares sobre rutas marítimas en regiones sensibles. La aceptación tácita de un dominio funcional de Canadá sobre el Paso crearía un precedente jurídico y estratégico que podría superar la capacidad de contención normativa de los foros tradicionales. Por otro lado, una reacción directa por parte de Washington podría comprometer la cohesión de alianzas cruciales en el teatro ártico, precisamente en un momento en que la presencia de Rusia y China se expande en escala y sofisticación. Rusia, respaldada por una flota consolidada de rompehielos y una red de bases militares a lo largo de su costa septentrional, ya ha incorporado el Ártico como elemento central de su estrategia económica y defensiva. China, aunque no tiene costa en la región, amplía su actuación mediante misiones científicas, inversiones en infraestructura e iniciativas de cooperación técnica con los países nórdicos. En este contexto,
Cualquier fisura en la alineación entre Canadá y Estados Unidos podría ampliar la influencia de actores externos en decisiones que antes se trataban en entornos restringidos basados en la coordinación y la confianza histórica. Hasta el momento, no se ha llegado a un consenso sobre la trayectoria final de este proceso. El gobierno canadiense mantiene su discurso de plena cooperación con sus aliados, pero insiste en que la gestión del tráfico en el Paso del Noroeste es una cuestión de soberanía interna y no será objeto de negociación política o jurídica. Esta posición ha ido acompañada de medidas concretas, como la ampliación de las inversiones en sistemas de vigilancia por radar, la formación de personal especializado para actuar en el Ártico y la formalización de acuerdos logísticos con las provincias del norte, ampliando la presencia institucional del gobierno federal. Estos movimientos refuerzan la lógica de que la soberanía se construye mediante la ocupación continua y la prestación efectiva de servicios, y no solo mediante declaraciones formales. La crítica presente en algunos sectores del gobierno estadounidense es que este modelo, aunque funcional a corto plazo, puede generar tensiones acumulativas si no existe un mecanismo de acomodación interpretativa capaz de preservar la confianza estratégica entre los dos países. Paralelamente, las repercusiones comerciales y energéticas de la consolidación del Paso del Noroeste como ruta operativa comienzan a ser más evidentes. Las empresas de logística, los grupos mineros y los fondos soberanos han incorporado el Ártico canadiense en sus planes a medio plazo, especialmente tras la confirmación de los calendarios para la entrega de nuevos rompehielos y la modernización del puerto de Churchill. Algunas proyecciones indican que, para 2040, el flujo por el Paso podría alcanzar la estabilidad suficiente para sostener rutas regulares de carga y regímenes específicos de seguros, orientados a la navegación polar. Con ello, Canadá pasa a posicionarse no solo como detentador de la soberanía, sino también como proveedor de servicios y garante de previsibilidad, en un entorno históricamente marcado por la incertidumbre. El impacto de esta transformación en el equilibrio regional aún no se conoce del todo, pero tiende a presionar a otros países para que aceleren las inversiones, ajusten las estrategias y revisen los acuerdos bilaterales relacionados con el control del tráfico y la vigilancia medioambiental. La evolución de este escenario requiere un seguimiento atento, no solo por su peso en la política exterior, sino por lo que revela sobre las formas contemporáneas de construcción de la autoridad en espacios disputados. La presencia permanente, la prestación de servicios y la capacidad de fiscalización convierten los mapas jurídicos en realidades institucionales. Cuando esta transformación se produce entre aliados históricos, los dilemas se vuelven más complejos, ya que exigen un equilibrio entre la afirmación soberana y la preservación de la confianza mutua. El Paso del Noroeste dejó de ser un tema periférico y pasó a formar parte del núcleo de las decisiones de defensa, comercio e infraestructura de América del Norte. La forma en que se lleve a cabo esta transición influirá no solo en el futuro de la región, sino también en la solidez de los acuerdos institucionales que sustentan las alianzas estratégicas, construidas a lo largo de décadas. Para quienes siguen la política institucional de América del Norte, observar esta transición es esencial para comprender cómo las estructuras consolidadas se adaptan a las nuevas realidades logísticas, climáticas y geopolíticas. Al registrar cada etapa de este proceso, es posible comprender no solo lo que está cambiando, sino también cómo reaccionan los sistemas cuando las fronteras físicas y normativas se rediseñan en tiempo real.